The Mandalorian 2. ¿Estará a la altura de la primera temporada? Esta noche tendremos una crítica, análisis y opinión acerca del primer capítulo de esta segunda temporada. Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se hablará de manera casual y, como ya saben, se responderá a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Esta noche, como les comenté, hablaremos del Mandaloriano y su primer capítulo de esta segunda temporada, sus guiños, referencias e historias. Y quién sabe qué cosa más surgirá a medida que va pasando este podcast. Nuestro invitado de esta noche es el actor, productor y director Javier B. Suárez. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Muchas gracias por tener... ¡Oh, wow! Miren quién está ahí. Es Boba Fett. Tu micrófono está apagado, por si acaso. Yeah. Ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal? Perfecto. Era para que no escuchen todo el movimiento aquí atrás. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar contigo, Ariel. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Un placer el poder interactuar con toda la gente después de haber visto el Mandaloriano, bueno, el primer capítulo de la segunda temporada, ¿no? Que sí, Exacto. lo que creo que va a ser prudente es avisar a todo el mundo así, spoiler alert, si no han Uy, visto el Mandaloriano, la primera temporada, y si no han visto el primer capítulo de la segunda temporada, por favor dejen de escuchar y pónganle pausa hasta que los hayan visto, porque yo creo que vamos a abordar muchos temas spoileados definitivamente para que la gente no se vea afectada en todo lo que va a ser el elemento sorpresa al momento de ver una serie, ¿no? exacto. Bueno, la verdad, como dijiste, para mí es un placer volverte a tener en el podcast. La verdad, estoy bastante emocionado porque ¿quién mejor que tú para poder hablar acerca de los guiños que nos presentó este primer capítulo? La verdad, primero, me tomé un día antes de ver el capítulo. Yo quería grabarme para reaccionar al capítulo, pero fue muy difícil. Te soy sincero, bro. Lo grabé, pero no salió tan bien. Aunque, la verdad, me sorprendió bastante todo lo que llegamos a ver en este capitulazo y en este caso primer capítulo de una segunda temporada. Fue muy buen inicio. La verdad me gustaría que nos puedas hacer un resumen del capítulo y ya empecemos a hablar a más detalle de todo lo que hemos visto. Muy bien, después de un año de que concluyó la primera temporada y con tantos éxitos, un poco, no sé si te parece, daremos un poco de ambientación al asunto, hablando de todo lo que ha Claro, llevado a este primer capítulo, si te parece. claro, perfecto. Adelante, hermano. Perfecto. Mira, bueno, para todos los que han visto la anterior temporada y todo lo que ha llevado al inicio de este primer capítulo de la segunda temporada, pues realmente es súper interesante lo que han logrado los señores de Lucasfilms, en este caso asociados con los de Golem Productions, que es de Jon Favreau, que han hecho un, un mix, una junta tan especial entre dos personas que se nota que aman Star Wars y sobre todo de una que ha apoyado muchísimo en esta producción, que ha tenido la gracia de estar tan cerca al creador George Lucas de todo lo que es Star Wars. Para la creación de toda la serie animada que hemos visto durante años, que se llama Clone Wars. Estoy hablando del señor Dave Filoni, que se ha, digamos, decía, al hablar de la Junta, se ha unido a lo que es Jon Favreau, que ha estado trabajando con Disney y con muchas otras empresas exitosamente como director y productor, coproductor, siendo que él muchos lo conocíamos como en su faceta de actor previamente, ¿no? Actor cómico, actor en una que otra serie también dramática o película dramática, Sí, pero nos sorprendió con sus dotes de director, con la película que dio el chance de que la Marvel crezca tanto, que es Iron Man, la uno y la 2 que era parte de actuar con el papel de Happy Hogan, que es el mayordomo, el sirviente, la mano derecha de Tony Stark en Iron Man. Él ha dirigido la primera y la segunda película.
también ha dirigido el Libro de la Selva, ha dirigido El Rey León en las Es como el versiones, amuleto de la suerte de Disney actualmente. pero realmente es muy capaz, ¿no? Se nota que sabe lo que hace, entiende al público, entiende lo que quiere hacer. O sea que es muy interesante la presencia de Favreau en esto. Y Dave Filoni, que definitivamente que estamos seguros de que el trabajo tan cercano que ha tenido George Lucas para la creación de todos los episodios de Clone Wars, que en un principio, bueno, fueron en la microserie, fue dirigida por otras personas, pero cuando él hicieron, junto con Filoni, precisamente se lanzaron a hacer la serie animada, lograron hacer esta otra cosita que está aquí atrás, que es Clone Wars, la película que precisamente George dijo, ha quedado tan bien, porque iba a ser solamente una serie, que bueno, lógicamente sería hermoso, sería fantástico el directamente en cine la estrenaron en cine, como pudimos ver hace tantos años atrás, y luego Uy, le siguió sí. la serie animada, en la que George no solamente narraba lo que pasaba en lo que es la serie de Clone Wars, en la guerra en sí, que existía entre separatistas y la República, bueno, respaldada por los Jedi o resguardada, digámoslo así, pero aparte de narrar estos hechos de la guerra, él se dio el lujo de narrar muchas cositas o de por lo menos ir llenando ciertos huecos argumentales. No me refiero a huecos argumentales en el término de fallas de guión, sino más bien de pequeñas historias o de pequeñas dudas que fue sembrando George Lucas durante todas las 6 primeras películas de Star Wars, empezando por el mega evento de las guerras clones que solamente se mencionaron en el episodio 4 como tales y punto, y que bueno, las desarrolló en todo lo que es episodio 1, 2 y 3 hasta que también las pequeñas dudas, como por ejemplo, por qué murieron tantos Jedi si no se los vio en su faceta de espíritu durante todo ese primer periodo, digámoslo así. Y también empezó a llenar, bueno, a hablar con por qué Qui-Gon se puede comunicar con Obi-Wan, luego el origen un poco de Darth Maul, el uso también es algo bonito de destacar que en Clone Wars se utilizó, todo lo que estoy diciendo por si acaso, entre paréntesis, tiene que ver con el Mandaloriano y van a saber por qué luego, pero todo lo que se utilizó en diseños previos para las películas de Star Wars, sea 4 5 6 incluso 1 2 y 3 muchos de estos diseños previos que estaban en periodo de aprobación, digámoslo así, y no fueron aprobados para las películas, pero muchos de estos fueron utilizados para la creación de otros personajes y el llenado de estas dudas, digamos, en argumento de lo que sería todo lo que es la historia de Star Wars en general. Ejemplo, las hermanas de eh, se me ha ido hasta el término, pero son las brujas, digamos, que están ligadas a los Sith en cierta forma, que se ven en el episodio, en varios episodios de lo que son Clone De Wars, Clone Wars. que eran Mm. diseños originales de las brujas Sith que se dieron para el episodio 1 y 2 y 3. Los diseños también uno de los diseños previos de Darth Maul también sirvió para que lo hagan a su hermano, que es Savage Press. Eh, el diseño original de Boba Fett y demás también se han utilizado posteriormente. Eh, muchos de inclusive para algunos de los diseños de los Stormtroopers se basaron, o sea, los Stormtroopers clásicos, digamos, fueron el diseño aprobado, pero el diseño original ha sido utilizado para crear otro tipo de troopers dentro de lo que es tanto la Armada Clon como también la Armada del Imperio posteriormente, ¿no? Entonces fue muy interesante ver todo esto y lo menciono en el sentido de que en el Mandaloriano, primera temporada y desde ya que lo vamos a ver, lo estamos viendo en la segunda ya, está usando también muchísimos de todo ese archivo enorme de creación
no voy a decir desechada por Lucas, pero observada para la creación final de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, por decirles, no se, no se asusten de ver algún momento el Chewbacca original eh, en diseño, los diseños de Ralph McGuire y todos esos, como si fuesen otros personajes nuevos en El Mandaloriano o en cualquier otra cosa que salga de Disney, Disney Lucasfilms. ¿Por qué? Porque están echando mano de todos esos archivos, de todas las versiones previas de muchas cosas que ya hemos visto, pero para usarlas en, digámoslo así, versiones nuevas, si me dejo entender, Ariel. Sí, Entonces es muy interesante porque, primero que nada, ya hablando del tema, El Mandaloriano, la serie, inicia en una temporada, digamos, en la línea temporal de lo que es Star Wars, está entre el episodio 6, El Retorno del Jedi, es decir, ya fue destruida la segunda estrella de la muerte, ya supuestamente el imperio, al perder su liderazgo y mucho de su liderazgo del emperador, me refiero, la muerte de Vader y también de muchísimo de lo que es su flota estelar y de alto rango militar que estaba en ese lugar en ese momento, pues se derrumba, ¿verdad? Entonces hay una época post-imperio que, digamos, queda un poco en blanco, siendo que está un poco explicada en las novelas que han sacado para el como estreno del Aftermath. episodio 7, Aftermath y demás, pero definitivamente está entre esos dos eventos grandes, el episodio 6 y el Exactamente son episodio 7. 5 años después del episodio 6. Ahí está, imagínate. Entonces es muy interesante y es muy, hablando muy dentro de lo que es nuestro, digamos, nuestro universo, le voy a decir así, en el que Ya. vivimos tú, Ariel y yo, Javier y el resto de las personas que nos escuchan. Es como hablar de el mandaloriano, es ver qué es lo que está pasando en, qué sé yo, en el Perú, en Ecuador o qué sé yo, en Zambia, África, mientras qué sé yo, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y China están pasando cosas muy grandes, digamos, las potencias grandes, potencias dominantes, están pasando ciertos eventos muy importantes y fuertes, pero te repito, aquí en Bolivia, en algún otro país de Latinoamérica, en otros países que son considerados todavía como tercer mundo, digamos, en nuestro universo, algo también está pasando, ¿no? No es que todos estamos mirando a lo que está pasando ahí arriba a nivel macro. Entonces, Exacto, a el nivel, universo es gigantesco. exactamente. Entonces, en la galaxia de Star Wars, porque es una galaxia, y además recordemos que es hace mucho, mucho tiempo, ni siquiera es futuro, eh, precisamente algo está pasando en el resto de la galaxia, ¿no? En los cientos de miles de planetas que involucran planetas, sistemas y demás, ¿no? Sus lunas en cualquier lugar de esos, ¿no? Está sucediendo esto entre estos periodos grandes de lo que es la macro historia de Star Wars, digámoslo así. Entonces está sucediendo eso, ya no hay imperio, pero como todos sabemos políticamente, digamos, un cambio de gobierno no implica que el anterior gobierno haya desaparecido. Todavía hay resabios del imperio, hay pequeños grupos Remanentes. de gente que están exactamente, que están, bueno, haciendo sus cosas en forma tanto independiente, no solamente es una persona, sino son grupos de personas, qué sé yo, leales a sus líderes que eran líderes intermedios o cosas así. Entonces existe este tipo de cosas, existe este tipo de agrupaciones, de movimientos y demás que están generando muchísima conmoción en lo que es la galaxia, eh, dentro de lo que es el caos que se ha creado, la falta de poder. Ahí va el primer spoiler, ese término es usado en el primer episodio de esta segunda temporada, porque le dice cabalmente uno de los personajes, que es el comisario, el personaje que se le ha hecho la introducción en este capítulo, que es muy, muy interesante de ver a su historia. Él dice, bueno, la falta de poder junto con el Mandaloriano, o sea, que crea un caos total, es muy peligroso, ¿no? Y se ven las consecuencias en un pequeñísimo
pequeñísimo lugar dentro de lo que sería lo que describió Luke Skywalker como el lugar más alejado del centro del universo, si es que este existiese. Sí. Desde ahí estamos hablando de Tatooine, que para la perspectiva de Luke y de mucha gente era un lugar muy, muy lejano, un planeta realmente de chatarreros, de carroñeros, de gente que nadie le importa. No era un planeta importante como Coruscant, no era Naboo, no era nada de eso, era un planeta Económicamente no era muy viable, ya que era una tierra de gangsters. exactamente, ni siquiera tenía una presencia súper fuerte el imperio ahí, era más o menos como un outpost así alejado y punto, ¿no? Como un frente de cuidado y listo. Pero inclusive dentro de ese pequeño planeta olvidado de la mano de Dios, como diríamos acá, el pueblo más chiquito y olvidado, ahí es donde sucede todo lo que pasa básicamente en el primer episodio de esta segunda temporada, ¿no? Y Sí. lo que todo el mundo ha apuntado dentro de lo que es el Mandaloriano y su estilo y por qué ha tenido todo este éxito. ¿Recuerdas, Ariel, que ha ganado nada más y nada menos que 7 Emmys? Bastante. Lógicamente, mucha gente sabe que es un Emmy. Para que la gente se ubique, el Emmy es lo que se podría decir es el premio Oscar, pero para los programas de televisión o en este caso de streaming. O sea que son los premios más importantes dentro de lo que son es la industria audiovisual norteamericana. Entonces Sí, ha ganado 7 premios exactamente. de Emmys en diferentes categorías, muy técnicas, algunas efectivamente, pero iguales son totalmente meritorias y además ha sido el éxito rotundo de taquilla, se podría decir, o éxito económico dentro de lo que es la producción de Disney, porque mucha fanaticada, esto es heavy decirlo, la verdad es medio incómodo para los fans en cierta forma decir que esta serie ha logrado superar a lo que las expectativas de muchas personas sobre lo que eran las últimas películas, siendo que las películas siempre fueron el fuerte de lo que es Star Wars, ¿no? Sí. En este caso, esta serie para muchos fans ha superado lo que son las últimas, digamos, las últimas 3 películas de la trilogía, sin contar, sin hablar de Rogue One, ni de Han Solo, que, bueno, sabemos, eso es el Y tema esa de es la parte otro. interesante, porque al ser una serie que tampoco es conocida, bueno, técnicamente la parte audiovisual, la exposición que siempre ha tenido Star Wars a nivel mundial a lo largo de todas estas décadas, siempre fue alta, pero la cantidad de fans que se podría decir que tuvo a lo largo de los años tampoco era demasiada, o sea, la exposición al público general no era tan alto, o sea, todo el mundo sabía que era Star Wars, pero nadie sabía de qué trataba, cómo iba la historia, quiénes eran los personajes y demás, hasta que llega esta serie el año pasado, con 8 capítulos, una historia bastante sencilla y literalmente atrapó a todo el mundo. Todo el mundo empezó a especular sobre quién es el Mandaloriano, qué son ellos, de dónde vienen, por qué son tan geniales, sus armaduras, por qué son tan, wow. El Baby Yoda, por ejemplo, se volvió un meme en internet, cualquier cosa que se vuelva un meme se vuelve famoso, porque llega a todas partes. Y gracias a esta serie llegó a Star Wars a tener una exposición tan alta que amigos que yo tengo, que nunca vieron Star Wars o que nunca les ha gustado, me pregunten y me manden mensaje, Ariel, mándame el link de la versión pirata de el episodio 1 de esta segunda temporada, sé que lo tienes, hijo de puta, dame. Y es como, mierda, no puedo creerlo, lo que significa que de verdad le ha gustado. Y me mandaron 4 personas, algo así. No, pero es que es realmente increíble el éxito que ha tenido esto, pero definitivamente aún así lo estoy comparando, ¿no? Porque quieras o no tenemos una brecha generacional, tú y yo. Mi generación ha crecido con Star Wars, porque estamos hablando de que la hemos visto muchos de niños o de adolescentes, y otros Sí, también la primera trilogía, la segunda trilogía la hemos visto ya prácticamente como jóvenes adultos, con ese cariño esas ansias de recordar lo que nos hizo vivir la primera trilogía, ¿no? Y esta sí. tercera trilogía ya casi nos agarró a todos en la adultez plena, en una madurez interesante que nos ha puesto en un estado crítico ¿cómo te podría decir? En una encrucijada
¿qué hubiese pasado si yo vería esta última trilogía, pero a una edad más temprana, ¿no? Porque ahora la estoy viendo con todo mi conocimiento, con todos mis prejuicios de adulto y estoy encontrando muchas fallas o muchas cosas que, lógicamente, el típico me hubiera gustado que esto hubiese pasado, pero no ha pasado y demás. Así que ya tenemos muchas cosas de adultos sobre nosotros, una mochila muy pesada que llevamos, pero hay que también hacer un poco de memoria en el sentido de cómo vimos la primera trilogía sin ningún tipo de presión ni de ningún tipo de prejuicio, te repito, ¿no? Y Sí, este Mandaloriano yo creo que ha sido también precisamente por la edad que tiene Jon Favreau y también Dave Filoni y demás, que es muy similar a la mía, que precisamente tienen toda esta idea de qué es lo que querían, qué es lo que más recordaban, quizás un poco analizar qué es lo que más les impactó a ellos, tanto de niños o de adolescentes, de las películas de Star Wars que los han hecho fanáticos y amantes de Star Wars, ¿no? Entonces han sí, utilizado todos esos elementos y los han utilizado muy, muy sabiamente. Y yéndonos incluso a lo que dijo la crítica allá por los años 70, me refiero a finales de los 70, principios de los 80, ¿por qué tuvo éxito Star Wars la primera, el episodio 4? Dentro de lo que es crítica, lecturas así ya un poco más técnicas de lo que era Star Wars, aparte de ser fantástica en efectos especiales, de que por primera vez una película de ciencia ficción, aventuras, daba una sensación mayor en ese entonces de realidad, porque no se notaban los efectos prácticos, no eran tan notorios al público, entonces parecía que realmente las naves volaran, no estaban sujetadas por hilos, no tenían el problema del cuadro por cuadro, digamos, específico. claro, 360p, bro. El típico problema que tenían muchas películas de ciencia ficción y demás que en teoría se tildaban como futuristas, George Lucas con una simple frase anuló todo eso diciendo hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, en vez de decir en el futuro, bla, bla. Y toda la ciencia ficción previa, no toda, pero una gran parte, era muy limpia, todo lo mostraban brillante, todo lo mostraban metálico, sí, todo pulcro, todo muy robotizado, una idea de todo pulido y limpio. Pero en cambio George volvió, o sea, dio la vuelta a todo eso y al decir que éramos hace mucho tiempo, si bien una galaxia muy lejana que era tecnológicamente o es tecnológicamente más avanzada en ciertas cosas, agarró y sacó su primera película mostrándonos precisamente lo que te dije al principio del programa. Tatooine, un lugar muy lejano, no mostró digamos, todo el brillo de esa tecnología y el apogeo de esa civilización galáctica, sino mostró una guerrilla, un pedacito, una cosa que estaba pasando muy en chiquito y que de lo que casi nadie se enteraba dentro de esa galaxia. Nadie sabía que existía un Luke Skywalker, nadie sabía que un contrabandista podría rescatar a una princesa de un planeta, bueno, de un planeta así reconocido, pero nadie se entera de esas cosas, ¿no? Eran cosas que pasaban realmente alejadas del punto de vista político y grande de lo que es esa galaxia. Entonces, los críticos de aquel entonces tildaron al episodio 4 como un western galáctico, una película del oeste galáctico, pero ubicada en vez del viejo oeste norteamericano, en una galaxia imaginaria, lejana y demás, pero tenía todos los elementos de un western y una película de aventuras, nunca fue ciencia ficción, empezando de bueno, muchísimos de los términos de que la gente dice, ¿cómo pueden explotar naves? Pueden haber explosiones, fuego en el espacio, si ahí no hay oxígeno, no hay sonido, porque suena, un montón de cosas de esas que desde ya Ciencia son, ficción, tú lo toda la vida dijiste. han sido negadas porque nunca ha sido una película de ciencia ficción, es una película de aventuras galácticas ficcionadas, con un planeta, Ujú, cosas que no exacto. existen, así que tiene toda la libertad creativa de hacer lo que quería, pero precisamente al ser como les decía, la crítica la catalogó como esto, como un western galáctico de aventuras, tenía esos elementos, el elemento del pistolero, Han Solo, Chewbacca, su compañero, enfrentamientos en bares,
teníamos tomas inclusive muy referenciales a todo lo que es eso, la referencia y la influencia que tuvo Akira Kurosawa con sus películas de samuráis, inclusive visualmente también, ¿no? Muchos trajes y demás, todo eso, las filosofías de religión. Yo también te hago recuerdo, no, mucha gente no sé si la conocerá, pero había una serie en los 70 también, estelarizada por David Carradine, que falleció también hace unos años atrás, que se llamaba Kung Fu. Era del típico aprendiz de Kung Fu que tenía mucha sabiduría asiática y demás, pero que caminaba, deambulaba de un pueblo en otro. La típica serie de televisión en la que se narraba como una road movie, en cada episodio un nuevo lugar, ¿no? De un caminante o de un vago que buscaba sobrevivir en cierta forma y se metía en aventuras y desventuras todo el tiempo. Y muchos de estos elementos están en el episodio 4, pero todo es así pequeño, sucio, gastado, no era todo lo que se veía antes. Entonces la gente vio algo nuevo que no era estrepitosamente, les diría, lujoso en pinta, y en historia era muy sencillo. No no se metió en todo lo que es esta complicación de trama, de no entender, de complicar un poco al público. Les ofreció algo muy claro y fácil de digerir, en el sentido de que era una historia completamente clásica. Había una publicidad que realmente hacía una sinopsis hermosa del episodio 4 diciendo, es una historia en la que un valiente aspirante a caballero es guiado por un sabio medio hechicero y es acompañado por dos de sus sirvientes para salvar a una princesa. O sea, es como si estuvieras narrando una historia clásica de caballeros, dragones, y bueno, el caballero negro, el caballero blanco, las historias clásicas, ¿no? La princesa en apuros, cosas así que todo el mundo ya las recontra conocía, pero las cambió de ámbito y lo hizo en forma magistral. Y lo Sí, mismo han hecho precisamente Dave Filoni, John Favreau, definitivamente, porque han agarrado todos los elementos del western, porque decían el episodio 7, perdón, 4, han hecho el western y han continuado con el western. Nos muestran cosas muy chiquitas de ese universo grandioso, muy empolvadas, muy sucias, la vida en el bajo mundo, en las alcantarillas, en planetas olvidados, todo lo que es el caos del imperio, la desorganización, ya no vemos las tremendas, los batallones y cosas excesivamente grandes dentro de lo que es la fantasía de Star Wars, sino vemos el detalle, el pequeño, lo que sería el bajo mundo, el diario vivir de la sí, gente que le importa un bledo quién está en el poder, si es imperio o no, lo único que quiere es vivir, sobrevivir, que no le roben y esas cosas, ¿no? Y además se nota el cuidado también del cuidado de cada personaje, que si bien en el episodio 4 estaba muy estereotipado dentro de lo que es la historia clásica, como les decía, el pistolero, su fiel compañero, los sirvientes, el hechicero, el sabio, el joven idealista, la princesa valiente, cosas así, pero tampoco los hizo muy perfectos, como también era una típica, es una típica falla en el cine, ¿no? Hacer al héroe completamente perfecto, que no tenga falla alguna, que no tenga tentaciones y sucumba ante ellas, que, no, que los malos sean malos, pero sin ningún tipo de trasfondo que explique su trasfondo. maldad Sí, o la óptica que tengan y qué es lo que los han convertido en eso. En el episodio 4 efectivamente, vemos a un Luke optimista, todo eso, pero que tiene fallas, que deja a sus tíos fallecen porque él tampoco estaba ahí, seguramente no iba a pasar nada, él también hubiera fallecido, pero era cuestión del destino para muchos, pero él mismo se siente mal, él tiene sus arranques de juventud totalmente demostrados cuando se ve atraído por Leia, empieza a decir macanas, Han Solo por otro lado es un héroe, pero es totalmente pues liberal en ese sentido, porque mata a uno de las primeras escenas a un tipo a sangre fría,
no tiene problemas de eso, es un contrabandista, no es un héroe que solamente hace el bien, es un ñato que le interesa a él y su compañero, tiene intereses muy, muy mentalizados, cosas así, o sea, no son personajes perfectos, son personajes que tienen falencias, pero están muy, muy, muy desarrollados, muy definidos, que es lo bonito. En el Mandaloriano vemos eso. Hemos visto en todo lo que es Es cierto. los 8 episodios de la primera temporada, cómo se va dilucidando poco a poco el origen del Mandaloriano. No es un Mandaloriano de Mandalorian, no ha sido nacido ahí, ¿verdad? Fue Entonces, rescatado. exactamente. Al ser uno de estos, de estas personas rescatadas por ellos y adoptadas en cierta forma, es interesante porque estás tú mismo, si quieres, negando el título de tu serie. Es como decir la Ujú. película, el, qué sé yo, el brasilero, y trata de un chileno bueno, de muy niño lo llevaron al Brasil, pero como vivió toda su vida en el Brasil, habló portugués y aparentemente es brasileño, pero la verdad es que no lo es. Es negar tu propio Sí, título, que es un método muy interesante de precisamente captar atención en el público, ¿no? El uso del es que child, que por si justamente, acaso no es Baby Yoda, ¿no? Muchos le dicen, como tú decías, sí, Baby el Yoda. niño. Exacto, el niño, el chico, el pequeño, es un personaje que nos ha dejado realmente sorprendidos a todos el primer momento, al final del primer episodio de la temporada uno, porque, bueno, lo vimos ahí, fue, wow, 50 años, es de la especie de Yoda, de la cual George Lucas nunca ha dado muchas luces. Ha sido una de las Sí, últimas nunca permitió especies que en tener, ¿perdón? nunca permitió de que hablen sobre su especie, su origen o le creen una historia. Exactamente. En todos los archivos, muy bien dicho, Ariel, en todos los archivos de Star Wars, de Lucasfilms y demás, hablan de especies, de orígenes, de dónde son, de dónde vienen, de qué planeta, de qué sistema, pero el origen de Yoda siempre fue tomado con mucha cautela por George. No sabemos exactamente cuál es la idea, quizás ya poco a poco vaya dilucidándose esto. Y sabemos que George Lucas ha estado en el set del Mandaloriano, es lo bonito. Ha estado Aporta. actuando como consultor en cierta forma. Esperemos que sea así. No, a mí me encantaría que George tenga un mayor protagonismo junto con John Favreau y demás, porque sé cuánto lo admiran y sé que tomarán muy en cuenta todo lo que les dice, ¿no? Y bueno, Bueno, después de definitivamente, la nueva trilogía, ujú, perdón, después de la nueva trilogía, tienen que acudir a él sí o sí, porque a pesar de que, por ejemplo, la segunda trilogía, muchos fans lo hayan odiado, su tiempo, ¿no? Al final lograron que guste porque tenía que, ante todo lo que estaba sucediendo en la trilogía original, sin afectar, estaba lo que sucedió en películas ya hechas. Mientras que la nueva trilogía afecta demasiado lo que ya había sido establecido a lo largo de 6 películas anteriores a ella. Pero, ¿sabes? Esa parte me gustaría poder continuar hablándolo más tarde. Ahorita quisiera volver otra vez al Mandaloriano y especialmente hablar sobre el capítulo, porque si no nos vamos a extender bastante, bro. Así sí, que, bueno, definitivamente. déjame hacer un pequeño resumen y después del resumen empezamos a hablar sobre los detalles que vimos en este primer capítulo. Para los que no vieron, Excelente. pero como el buen Javier, como el buen Javier advirtió, bueno, spoiler, así que cuidadito, si lo están escuchando ahora, No vean nos más tarde, culpen. vayan a ver el capítulo y disfruten. Sí, Sí, así no que nos bueno, culpen, no continuamos. nos juzguen. El capítulo empieza, no nos juzguen. Exacto. El capítulo empieza en un planeta de. La verdad no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero el mandaloriano llega a un bar, a una especie de bar de pelea, lucha libre, y ahí había dos camorreanos luchando. Él llega a buscar información de los mandalorianos, ya que en la anterior temporada le encomendaron el de buscar y cuidar a The Child y buscar a su especie. Así que ahora sabemos que está en ese plan. Después de unas escenas bastante interesantes, es llevado a Tatooine, donde conoce a un sheriff. Y lo interesante es que el capítulo se llama El Sheriff. El sheriff se llama
Cobb Vanth, que apareció en las novelas de Aftermath, pero con ligeros cambios, que es el comisario de Mos Pelgo. Ahí llega el mandaloriano, pero lo interesante es que lo ve con una armadura mandaloriana, que obviamente él no sabe a quién pertenecía, pero ese momento muchas personas estoy seguro que fliparon cuando vieron a quién pertenecía la armadura. Bueno, ahora vamos a ir a esos detalles. Después de eso aparece un dragón de Tatooine y quedan en un trato en el cual si le ayuda a cazar o matar a ese dragón, ese animal de Tatooine, le iba a entregar su armadura. Así que llegan a un convenio, van a buscar al dragón y se encuentran con moradores de las arenas, el cual al parecer también el mandaloriano puede comunicarse con estos moradores de las arenas. Al final no son criaturas que no son conscientes, con las que no puedes razonar. Al parecer sí lo son. Después van donde el dragón, pasa un poco, hay un par de cositas bastante interesantes como el de hacer juntar al pueblo de Mos Pelgo con los guerreros Toscan, acaban con el dragón y el capítulo termina con con el Mandaloriano yéndose con la armadura que ganó, pero en el fondo aparece un personaje que la verdad no sé ni cómo describirlo. Yo dije, no jodas, es él y es el mismo actor y es mierda. Así que bueno, vayamos a la parte más interesante y hablemos sobre Boba Fett. ¿Qué es lo que te pareció la incursión o la forma en la que lo metieron al personaje? No al final, sino en la parte en la que mostraron la armadura. Es interesante cómo se está uniendo precisamente todo esto, cómo manejan las series actualmente, ¿no? Porque van dejando pequeñas pistas en momentos de capítulos anteriores hasta Y de desembocar algo películas. en este caso de películas, ¿no? Porque no recuerdo, creo que en el capítulo 5 de la primera temporada, cuando está en Tatooine precisamente, cuando ya él retorna, volviendo con The Child, después de matar a ese aspirante a estar en el sindicato, se ven unas botas llegar justo donde estaba él, donde mataron a la que era la presa que tenía que ser la presa del sindicato. Y precisamente yo reconocí las botas, porque conozco las botas de Boba Fett, o sea, definitivamente estas son las botas de un mandaloriano, pero el color y todo que delata un poco eso, ¿no? Entonces mucha gente me preguntaba esas botas de quién será, por qué las han mostrado, si no mostró nada en ningún capítulo después. Y yo les dije, y esto lo doy un poco como introducción rápida, sin divagar mucho, todo el mundo vio morir a Boba Fett en el episodio 6, tragado por el Sarlacc, a que también se hace referencia en este primer capítulo de Mandaloriano. Pero durante muchísimo, muchísimo tiempo, después del año 83 de nuestro universo, existía la teoría, leyenda y demás que Boba Fett había escapado del Sarlacc usando su jetpack y demás, había logrado escapar del Sarlacc, así que seguía vivo. Entonces, eso nunca fue del todo, digamos, aclarado por la Lucasfilms a mando de George, ni tampoco a mando de la Disney, hasta que, bueno, ya ahora tenemos conciencia completa de que sí, supuestamente está ahí, porque la armadura que utiliza el comisario es la de Boba Fett, se la reconoce por los daños que tiene el casco, por los colores y todo esto, los símbolos. Pero Y está ligeramente gastado, como no derretido, pero bueno, el esmalte de color verde que tenía la armadura está como, bueno, creo que me dejo entender, como que le hubiera llegado algún tipo de ácido, pero que no lo de... sí, Exacto. exacto. Pero si te fijas en el Boba Fett del episodio 6 y 5 siempre tuvo este tipo de desgaste. Observen el casco y demás. Ahí tiene el famoso hueco, digamos, chinchón, golpe. El eh, disparo. Exactamente, y acá tiene un montón de fallas y el casco está sumamente gastado. La verdad es que siempre ha tenido ese detalle digamos, de heridas de guerra, de enfrentamientos, la armadura de Boba Fett, te cuento. Ujú. Pero precisamente ya nos picó con eso la anterior temporada, lo que es el Mandaloriano, en ese capítulo que les decía. Entonces, al momento de tener esa duda, lógicamente, cuando entra al bar y se lo ve con
seguramente se vea un tipo con esa armadura, con lógicamente diferencias a la forma en la que lo usaba Boba Fett, porque tiene una bandana, tiene el color diferente de ropa No solo él, detrás de la él también armadura. era demasiado grande porque la armadura le queda pequeña. Exactamente, le queda pequeño, es un muy, muy buen dato ese, pero igual fue impresionante el ver, porque yo, bueno, no lo voy a decir, dije, ¡ah! ¿No? Cuando lo vi, ya, definitivamente está ahí. Y nos muestran en forma de flashback también cómo la ha conseguido con Jawas, es increíble. Y es hermoso Sí, el detalle que se ve dentro del el Sandcrawler de los Jawas cuando supuestamente le salvan la vida y negocian con él para quedarse con los con esos cristales cristales. Kyber que había recogido él. Y No, entonces no es eran así cristales como, Kyber, por si acaso, eran, no, ¿no era Kyber? tienen otro nombrecito, sí, ahorita no me Ah, acuerdo. porque Pero parecía un sí, Kyber. y lo interesante también es de que esos cristales los sacan de la heladera del heladero del episodio 5. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, es el heladero. ¿Cuál? ¿De Carbonita? Ubicas que en el episodio 5 hay una parte en la que una persona de color está agarrando una especie de bote, que al final muchas personas le dijeron que era un bote de helado, corriendo por Ah, el pasillo. Al en final Bespin, eso ¿qué? en Bespin, en la ciudad de las nubes. Sí, exacto. Al final, en la anterior temporada, de donde guardaba el Beskar, estaba en esa cosa. Y lo mismo, los cristales que tenía bueno, que tenía Kotvan, era Ujú. ese mismo, ay, es como una especie de caja fuerte, se De podría decir, contenedor, sí, un contenedor, contenedor. exacto. Ujú. Ya, ya, Y bueno, perfecto. continúa, hermano. No, sí, definitivamente entonces aparece él usando esta armadura de Boba Fett, se explica cómo llegó a sus manos y luego llega el momento final, o sea, bueno, acaban con el Dragon Crate interesante el nombre, porque Crate también es el nombre del planeta congelado o bueno, de sal en el que se realiza la batalla final del episodio 8, ¿no? Sí, Una es coincidencia de cierto. nombre que están usando, no sabemos por qué, pero eliminan al dragón, el mandaloriano con su carguita de carne se va con The Child, despidiéndose del comisario, personas de honor, es muy bonito, se ve mucho honor y completa referencia al western clásico en esta serie, en este capítulo específico. Especialmente yéndose mientras los soles se ponen. Esa, Es esa que es parte es la típica. la típica escena de epílogo de cómics y de películas del oeste, cuando el héroe se va cabalgando hacia el horizonte, ¿verdad? Pero alguien aparece al final en ese horizonte. Aparece ahí Al- cabalmente el actor Temuera Morrison, para muchos conocidos como el papá de Aquaman, un sí, pirata en 7 días, 6 noches, y el gran Jango Fett, papá de Boba Fett, papá lógicamente de su único clon no en la alterado, guerra que de es los... Boba Fett, y los otros millones de clones que se hicieron, ¿no? Pero es el Sí, mismo actor, lo vemos calvito, muy interesante, con sus heridas, con un traje muy a lo Mad Max, final de la segunda y principio de la tercera entrega de las películas de Mad Max, así con una especie de manto y una especie de báculo, un arma que lleva como eran bastón armas o Tusken. algo así. Exactamente, buen punto. Tiene la punta de clavo, se podría decir, que utilizan los Tusken Raiders, ¿no? Sí. Pero tiene toda la pinta de un ermitaño, caminador del desierto, ¿no? Y no sé si has notado el estilo fílmico, musical y demás que le están dando y le han dado a este primer capítulo en especial. Desde ya lo hemos dicho, es total adaptación del western. Musicalmente hablando, igual Ludwig, como apellido el compositor, no recuerdo, pero se llama Ludwig, que es un gran compositor, ha hecho muy buenas composiciones, Pantera Negra, Creed, eh, la verdad se ha forjado una reputación muy, muy buena últimamente él. Eh, ha hecho unas adaptaciones musicales fantásticas
con este tema del Mandaloriano que tiene mucha influencia, uno de John Williams por lógica, por lo que es Star Wars, Sí, pero también, tomé en cuenta que te he dicho que también ha compuesto la banda sonora de Creed y Creed 2, que en cierta forma Creed 1 y Creed 2 están consideradas como Rocky 7 y Rocky 8, ¿verdad? sí. Escuché un poco el comienzo del tema oficial del Mandaloriano, es como la intro del tema de Rocky. Es muy, muy, muy parecido al tema de Bill Conti. Wow. Bill Conti ha hecho bandas sonoras muy importantes en los 70s y 80s, 70s y 80s, te diría como la de Rocky Balboa, la de Karate Kid, y previamente también ha hecho bandas sonoras para los westerns. Entonces tiene esa afluencia fantástica que ha podido juntar este compositor. Y hay un momento también que ha hecho una fusión hermosa, y no solamente es en el estilo musical, sino también visual, cuando el mandaloriano logra esa unión de dos pueblos, esa unión de enemigos mortales bajo un objetivo común, en el sentido de que junta a todos los Tusken Raiders y a los pueblos, a los El- miembros del los de pueblo la aldea. sí, ¿qué es? Mos, Mos Mos Pesca, es, ¿no? sí, exacto. Exacto, que los une para lograr vencer a su enemigo común, que es este dragón. Pues hay un momento en el que precisamente los temas musicales toman ese tono del spaghetti western y ha evolucionado 70 y 80. Explico. En la primera temporada del Mandaloriano, toda la musicalización, si se dan cuenta, es muy, muy atribuible a un origen o a una influencia de todo lo que ha sido Franco, las películas de Franco Nero, las películas de Clint Eastwood, las del Spaghetti Western, las películas del oeste que se filmaban en Italia. Lo Ya. bueno, lo malo y lo feo, todo ese tipo de musicalización hecha por Ennio Morricone y demás. Los silbidos, los sonidos como de viento que da esa idea, ¿no? Esa influencia. El Tomen en cuenta que estilo. ese estilo se ha hecho en los 60s y 70s, ¿verdad? Perdón, Sí. casi estornudo. Un minutito. Bueno, y luego, en esta segunda temporada me ha impactado mucho un poco de cambio musical que le ha hecho a las escenas, sobre todo de jornada, en las que se ve las jornadas de los bantas o el camino que recorren en las speeder bikes, que entre paréntesis también es bello ver cómo ha adaptado una turbina de avión que también fue utilizada para los pods de Anakin en el episodio 1 No, para muchos darle creen muchos creen que es el pod es una de las turbinas del pod de Anakin. Sí, es Y que es muy realmente tiene parecido. muchísima similitud. Yo no me animo a asegurarlo, pero tiene muchísima similitud. Son turbinas de avión real, por si acaso, ¿no? Las que usaron en el episodio 1. Pero Oh, bueno, vaya. en serio, son turbinas de avión real, bueno, en este caso también seguramente, ¿no? La base del diseño de esto. Pero toda esta musicalización que ha hecho, sobre todo, como les digo, de jornadas, de camino, así, de todas las escenas que se ven así, como de montaje musical, en este primer episodio de la segunda temporada, se asemejan, a mi parecer, al estilo musical de los westerns, pero ya setenteros, ochenteros, e incluso principios de los 90. Me refiero a películas como Silverado, a películas ay, se me acaba de ir el nombre de la de Clint Eastwood con Morgan Freeman y demás, a la famosa Young Guns, los jóvenes pistoleros, con Emilio Esteves, Charlie Sheen, con Blue Diamond Phillips, con Kiefer Sutherland, que ya introdujeron también la guitarra eléctrica, pero con un estilo un poquitito más heavy metalero, digámoslo así. Y les podría decir, ese desarrollo o esa evolución musical la he visto versus la musicalización de la primera temporada. Es interesante cómo ha cambiado esto y cuando
crea esta unión entre los Sand People, entre los Tusken Raiders y los miembros de Mos Pelco, empiezan a caminar en una jornada, en una caravana de bandas que están llevando todo lo que son las municiones y los explosivos. Y la banda sonora es impresionantemente bella en el sentido de que toma una ambientación o un estilo mucho más arábigo, mucho más del Medio Oriente. Es decir, es como utiliza la banda sonora similar a la de los westerns yankees de los 80s, 90s, versus una musicalización un poco más del Medio Oriente, definitivamente mucho más, digamos que la asemeja a los Tusken Raiders por la misma ropa que utilizan, ¿no? Con mantos, con, con ropa completamente holgada. Sí. Entonces tiene digamos, una influencia mucho más de las películas del Oriente, de los árabes, de los desiertos, pero del Sahara y demás, no de los desiertos de Arizona estadounidenses. Entonces ha hecho una fusión musical fabulosa. Hermano, quería pedirte un enorme favor. ¿Podrías estar explicando un poco más acerca sobre los guiños que han habido del episodio, de anterior, de las películas en este caso? Ahorita me Desde están luego que llamando sí. aquí al ladito, así que me gustaría que me estés cubriendo, por favor, pero No hay dando esas problema, sí. referencias. Dale, muchas Claro, gracias. Ahora ven. la primera que decías era la presencia de los gamorreanos, de los guardias gamorreanos del episodio 6 que se ven en el Palacio de Java. En este caso, en una forma un poco más esbelta, no tan robusta como se los vio en el Palacio de Java. Se los ve peleando en un ring utilizando sus propias hachas, ¿no? No es una pelea cuerpo a cuerpo. Muchos pensábamos que al ver a gamorreanos luchando, podían haber usado la analogía de luchadores de sumo por el peso, la contextura física que tienen los gamorreanos. Entonces hubiese sido una pelea de cuerpo a cuerpo mucho más íntima, por así decirlo. Pero en este caso se los ve peleando utilizando las hachas que generalmente se los ha visto usar como guardias del Palacio de Java. Una referencia interesante también es todo el ingreso, cuando empieza la serie en sí, el episodio. Ellos, tanto el Mandaloriano como de Chad, pasan al lado en un pueblo, pasan al lado de un mural grande de grafitis, y en esos grafitis que están totalmente gastados y además sobrescritos, se ven muchísimas imágenes muy, muy básicas, pero que hacen recuerdo a Stormtroopers, a Snowtroopers, al mismo Darth Vader, a personajes, digamos, muy claros de las trilogías previas. Y también la presencia de muchas especies de seres que se han visto, ¿no? Hay Twi'leks, hay muchos de ellos. Y la referencia interesante también en el pueblo al que llega y donde encuentra al comisario, al sheriff, precisamente es no solamente verlo al sheriff usando la ropa de Boba Fett, o la armadura, sí, de Boba Fett, que recuerden, la última vez que vimos a Boba Fett oficialmente en Star Wars ha sido en el Palacio de Jabba y en la barcaza de Jabba donde lanzan al Sarlacc, pero en esa misma barcaza también hay varios personajes que se repiten acá. Ojo, estamos en el mismo planeta, está Tatooine. El cantinero de este pueblo que recibe al Mandaloriano al inicio es precisamente también, y le dice por su nombre, le dice Wickway. Y Wei es uno de los personajes que estaba en el Palacio de Jabba, es uno de los guardias Skiff que se los ve durante el episodio 6. No sabemos realmente si Wei en este caso se refiere a un nombre específico del personaje o tiene alguna semejanza con su raza o demás, porque si fuese el mismo personaje que estuvo en el Palacio de Jabba, Wei, eh, pues que yo recuerde, es uno de los que cae al Sarlacc. Pero si fuera él, definitivamente sería interesante el haberlo visto envejecer y quedar ahí, ¿no? Porque ya es un personaje, se nota que es mucho mayor al personaje que se veía
en el Palacio de Java. No estamos seguros si este es el mismo personaje o es, otro ser que digamos, comparte la misma especie que el Wicco que vimos en el episodio 6. Se ven muchos de los trajes típicos originales del episodio 4. El diseño del pueblo es no tan parecido a Mos Eisley ni Mos Espa. Es mucho más, está mucho más diseñado para asemejar un pueblo pequeño del oeste. Y como que la primera escena, una vez que llega en su moto, en su speeder bike, el Mandaloriano junto con The Child, la escena es absolutamente una copia fiel de la típica escena en la que el llanero solitario, el cowboy solitario, llega a un pueblo y todos los miembros del pueblo lo empiezan a ver, a observar en silencio. Él se baja de su montura, en este caso es un speeder bike, tiene al niño ahí. Y hay algo que hay que acotar también, ¿no? Se ven los bantas, se ven los Tusken Raiders, que se los vieron en el episodio 4, se los volvió a ver también en el episodio 1, 2, y también se ve a este tipo de jóvenes que son los mastines, si se ubican. Este es un mastín que se ve en el episodio 2 y también, bueno, sí, en el episodio 2 básicamente, en dos partes diferentes. Se los ve con los Tusken Raiders en la aldea que Anakin Skywalker, bueno, hace trizas después de tratar de rescatar a su mamá. Estos mastines estaban ahí junto con los Tusken Raiders y también se los ve en este episodio del Mandaloriano. Es fantástico volver a verlos y con mucho más protagonismo, digamos, estos eh, conocidos como perros de los Tusken Raiders. También en el episodio 2 se los ve jalando las carretas dentro de lo que es el Coliseo de los Genosianos. Así que es interesante volver a ver estos animales, como también algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. En el primer paneo, cuando el Mandaloriano está en busca del pueblo, en las planicies, en los desiertos de Tatooine, se ve un esqueleto de Banta directamente, completamente seco en el desierto, pero lo reconocemos por los cuernos y por la estructura ósea, ¿no? Es un Banta en los que cabalgan los moradores de las arenas. Y eso nos da una idea a lo que se ve en el episodio 4, en el año 77, cuando Tripio empieza a caminar por el desierto y de fondo a él se ve una inmensidad de desierto donde no hay nada más que al fondo se vislumbra una columna vertebral, los huesos de una columna vertebral de un animal enorme, de un animal gigantesco, que está muy al fondo de lo que se lo ve a Tripio caminando, precisamente para mostrarnos la escala y dónde estaba perdido el pobre androide. En este caso, lo propio hacen con una toma cenital prácticamente, siguiendo a Mandaloriano que va en su speeder bike a través de inmensos campos de arena que no tienen absolutamente nada más que esos huesos de Banta. Pero lo interesante es que todos nos hemos preguntado durante muchísimos, muchísimos años el tamaño de esa columna vertebral, el tamaño que se ve en el episodio 4, en el que se lo ve a Tripio caminando, de qué tipo de animal sería, de qué bicho sería eso, ¿no? Y definitivamente estoy muy seguro de que se refería a este dragón, denominado dragón de Crate, ¿no? Que incluso en la versión española, en latina, en el doblaje, se lo menciona como el Leviatán, así, el monstruo marino, el demonio del mar, el demonio que aterrorizaba a todos, ¿no? Que es de origen bíblico el nombre. Precisamente es el que se ve en este capítulo, que va y se come bantas, ataca a los pueblos, ataca también a los Tusken, es un gusano gigantesco. Y lo que me hace definitivamente estar prácticamente seguro de que los huesos del episodio 4
son no son los de este gusano en particular, ¿no? Pero sí alguno de esa especie, es precisamente la maqueta que hacen al planificar la, el ataque que van a realizar los Tusken Raiders junto con el comisario y el Mandaloriano. Hacen una pequeña maquetita para ver la escala de quiénes eran ellos, representados por piedritas, con toda una hilera de huesos para representar al gusano, ¿no? Al dragón. Entonces, es hermoso poder ver en su magnitud vivo y todo a ese animal enorme, ¿no? Algo que definitivamente me dio mucha pena durante el transcurso de todo este capítulo fue los pobres bantas que tienen que sacrificar, pero eso ya es increíblemente contextualizado a la época que vivimos, en la que pensamos muchísimo en lo que es la biodiversidad, el cuidado de los animales, de la naturaleza y demás, que en épocas de los westerns, en épocas de los que se creaban estas aventuras, historias y demás, que son el origen de esta serie, pues realmente no se tenía ningún tipo de cuidado bueno, se los menospreciaba por completo lo que era la fauna que siempre estaba a servicio de los humanos en este caso, ¿no? Y al ser una copia de los westerns, precisamente hemos visto que es completamente eh, cruda, el trato hacia los animales, hacia las cosas que no sean en teoría humanas o que no sean bípedas, digámoslo así, en cierta forma, es bastante duro ese trato, es completamente salvaje en este universo que nos plantea el Mandaloriano, empezando de unas primeras... de los primeros capítulos de la anterior temporada también, en los que se los veían a estos animales que son de la especie de Shalacius crump, que era el, el bichito que acompaña a Java en el episodio 6, el que se ríe todo el tiempo de todo lo que decía Java en su palacio, ese chiquitito, que tiene como un pico y tiene colita y que se mueve como mono, que en los episodios precedentes del Mandaloriano se los ve en jaulas, viendo cómo tuestan a los miembros de su misma especie para comérselos, que es muy claro que es una referencia total a como tenemos en ciudades actualmente y teníamos en aldeas hace años, lo que fuera el tener animales en el corral y frente a ellos, pues matarlos y cocinarlos para el consumo de la gente, ¿no? Entonces es muy, muy interesante todo este tipo de tratamiento de los personajes y demás que se está dando acá en el Mandaloriano versus a todo lo que es, gracias, versus a todo lo que se podría ver de otras producciones de Disney. Aquí me muestran para que les vean, este es Shalashus Crump, un peluche de él, para que se den cuenta cómo se ve, ¿no? Pero definitivamente en las películas de Disney que hemos estado viendo dentro de lo que es la producción de Disney, o respaldada dentro de lo que es la propiedad de Disney, siempre existe este cuidado de cuidar la naturaleza, de cuidar la biodiversidad y también lo que es el cuidado de lo que es la inclusión y tolerancia ante todo tipo de especies, en este caso de razas, de credos, de estas cosas. Y el mandaloriano no tiene eso, definitivamente no. Cuando hablan mal de alguien, lo hacen. Cuando menosprecian a alguien, lo hacen. No tienen ningún tipo de restricción. Y eso creo que también ha dado el pie a que mucha gente tenga aprecio por esta serie por su forma no tan protectiva, digamos, que marcaría lo que es Disney. No sé si están de acuerdo con eso, porque realmente, en cierta forma, en todo lo que es su fantasía, en toda la fantasía que se maneja dentro de lo que es el Mandaloriano y específicamente dentro de Star Wars, no tienen ese sentido protectivista que ya se ha estado notando en todas las películas, repito, que están bajo la producción o bajo el manto de Disney, incluidos el episodio 7, 8 y 9, ¿no? Que definitivamente no han tenido este cuidado de tener un poco más de ser más protectivos, ¿no? Mm, No, no, es no sé, cierto. no sé Por si si acaso ya coincides, volví. Javier.
Muy Claro bien. que sí. Sí, Aquí sí, está un más bien, gamorreano también, a mí la verdad me impresionó el verlos así flaquitos. Yo creía que por especie tenían ¿verdad? pancita, siempre, o sea, eran así bien robultosos, Exacto, pero no. miren estas piernas, ¿no? Efectivamente, los que se ven en el Mandaloriano son mucho más esbeltos que este joven que está sin casco en este momento, pero bueno, van a disculpar. Eso es Bueno, interesante. posiblemente Java les daba demasiado que comer. Claro, ¿no? Es- Definitivamente Java siempre fue el símbolo de la opulencia de los gángsters de bajo mundo, pero si se dan cuenta, sus guardias, muchos de ellos son realmente muy gordos, son obesos. El mismo Java, en teoría, si se dan cuenta, en el episodio 4 se movilizaba por sí mismo. Se lo ve reptando, ¿no? Porque es una especie de gusano. sí, Pero en el episodio 6 ya se lo ve directamente que lo tienen que movilizar sobre una plataforma. O sea, ya perdió prácticamente el poder movilizarse en forma independiente por su peso, ¿no? si lo viste Aquí también está su con peso. madre, sí, su madre, Sí, por ejemplo, de Java, lo mismo. En uno de los capítulos de The Clone Wars aparece y literalmente no puede moverse. Es una cosa gigante, es como del tamaño de 2 pisos, llena de ¿cómo se dice? De grasa y no puede exacto. moverse. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque vemos, si se dan cuenta, la representación, desde decía en el episodio 6 de Java, es la opulencia, la, eh, el exceso de todo, ¿no? Todos están tomando, todos están comiendo, hay bailarinas eróticas en cierta forma que están ahí Sí, para el placer de todos, o sea, Java, el Palacio de Java es básicamente sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Si no, ¿cómo me sí. explican esto? A ver, díganme. Tres Ay, Dios. hermosas Tienes a la bailarinas. asiática, wow. Ella siempre fue mi favorita. Ahí están, ¿no? Pero es verdad, o sea, y el Mandaloriano precisamente aborda todos estos temas en forma directa y sin filtros, digamos, en cierta forma, ¿no? Con los filtros lógicos de la fantasía, les decía mientras no estabas acá, pero sí los aborda de una manera no tan protectiva como nos ha acostumbrado Disney a ver las demás cosas últimamente. Entiendo. Entonces, es que lógicamente hay que saber, dentro de cualquier obra que se realice en forma creativa, ver a quiénes está dirigida y también cómo se la va a realizar y bajo qué tonalidad, ¿no? Y definitivamente al haberse apegado a lo que es el western salvaje, a lo que es todo lo que dije al principio, ¿no? Todo lo sucio, lo crudo, lo oscuro y lo chiquito que generalmente no está a la vista, Yo podría pues decirlo real, lamentablemente es así. porque esos detalles de Exactamente. gastado, esos detalles de sucio, muestran de que de verdad esos lugares, esas cosas, esas naves, esos objetos, tienen una historia por lo gastados que están. Absolutamente, le da credibilidad, como tú has dicho, es lo que dije al principio del programa, el realismo que le dio George Lucas a su fantasía de ciencia ficción, Espacial. como le decía en ese entonces, en vez de darle todo el lujo, la vistosidad, lo transparente, lo metálico, lo lustrado, hizo totalmente algo muy, muy diferente, ¿no? Cierto. Entonces, he hablado de los guiños de los Bantas, del mismo Dragon Crate, de los mastines, de los moradores de las arenas, del diseño de las ciudades, los mismos androides de los pits o los androides mecánicos que se ven en el episodio 1, ya se los mostró previamente en episodios anteriores del Mandaloriano, pero también se reprisan, y vuelven a hacer el efecto cómico clásico de lo que diría yo, dentro de mis términos cochabambinos o pachistes, ¿verdad? Que el típico, el humor Sí. clásico del que se cae, que se golpea, de los tres chiflados, representado por en el episodio 1, clásicamente estaba representado por Jar Jar Binks y los androides. Y Que por en mala este suerte no a muchos episodio, les gustó. exactamente, es que hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿no? Y esto en el Mandaloriano yo creo que a nadie le ha disgustado por la dosis de este humor. Ha sido solo que cuestión de 4 segundos.
no ha sido muy persistente, ¿no? Entonces, Es al cierto. tener este tipo de humor así, opa, sencillo, triste, es un chiste, pero funciona, ¿no? De acuerdo a la dosificación que das, no, no saturas ya sea de humor o de otras cosas. Gracias. Aquí Clau me está mostrando para que le comparta con ustedes lo que les hablaba de la escena de Tripio con la columna vertebral de este bicho en el episodio O 4. sea, ese es el dragón Cryde que Eh, muestran en... exacto, eso es lo que yo digo que esa es mi teoría, definitivamente, porque esa fue una consulta, una duda que tuvimos durante, no voy a decir cientos, voy a decir solamente décadas, imagínense, muchos años. ¿Qué tipo cómo de eran. bicho tendría ese tamañote de espalda? ¿No? Y eso era Buen lo punto. bello del episodio 4. Te mostraba, como tú bien has dicho, Ariel, te mostraba cosas así que tenían cierta historia y que te daban una idea de un fondo mucho mayor, mucho más grande, sin mostrarte ese bicho moviéndose con sus dientes ni nada de eso, porque no se podía hacer además en los 70. Te mostraron solamente sus huesos ahí inertes. Mira, Ahora los mismos bantas que en el episodio 4 fueron usados por elefantes maquillados. Ahí imagínate en ese pobre calor, esos uy, pobres elefantes con todo el peso de los pelos y demás. En cambio, en esto, bueno, se usan CGI, se usan otras cosas. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado en la producción, ¿no? mira, ahora que Aquí dices vemos, eso, perdón por cortar. Exacto. mire, exactamente. Con esto Dime. se nota, por ejemplo, ¿cómo se dice? El valor que le han dado a la serie, porque por mucho se nota la cantidad de presupuesto que han otorgado esta segunda temporada, con tema de efectos especiales, escenografía, Es extras, increíble, maquillaje, exactamente. vestuario, todo. Porque solo Sí, el hecho de verlo de esa manera, el Dragon Cry, la verdad a mí me impresionó y lo más genial es que esas escenas fueron como grabadas en IMAX, porque se veía en toda la pantalla. exactamente, el diseño de producción y el diseño de arte es increíble. Y también cómo le han dado la repercusión precisamente te muestro esto ahí, los Tusken Raiders. Tú sabes el diseño sonoro que han hecho, lo han mantenido. Y si tú recuerdas la forma en la que gritan y se escucha también, aquí está la respuesta de dónde viene ese sonido tan extraño. Sí, es de un burrito. Muy poca gente sabe que viene de burros en sí, ¿no? Con un poco Sí, lógicamente estirados, manipulados en forma de audio, pero es increíble cómo le da una personalidad total a los personajes, ¿no? mira, aquí hay un datito extra que tal vez te pueda gustar a ti y las personas que nos están escuchando, que es sobre el Dragon Cry hace un sonido, hace un grito. Sí, Y a lo que leí en trasfondos de este capítulo, el sonido o el grito que hace Obi-Wan en el episodio 4 para hacer, para ahuyentar a a los Tusken Riders a es el los Tusken. mismo que técnicamente hace un dragón Cry. Eso me pareció increíble. Hice incluso la comparación de los Exactamente. sonidos y son casi similares. Mira, yo no sabía eso, gracias por el dato, es fantástico, lo voy a escuchar porque Por eso definitivamente es, escapaban los... Sí, claro, tiene esa lógica. Y también, bueno, Obi-Wan le dice a Luke, ¿no? En el episodio 4 los Tusken Raiders son fáciles de ahuyentar, pero vuelven rápido y en mayor número, ¿no? Entonces, sí. por eso se lo lleva también rápido. Entonces, tiene mucha lógica, muy, muy interesante. Gracias por el dato, Ariel. Entonces, otro dato más Fantástico. para ti, los que nos están escuchando. Cuando cargan las armas en los bantas, o sea, las bombas, y Sí, están de camino a la los cueva del explosivos. Dragón Craig, sí, lo hacen en línea recta, en una sola fila. Que también está descrito por Obi-Wan, definitivamente, para ocultar su número. Sí, Fantástico. exacto. Ahí te O, por muestra ejemplo, cómo todo el R5. cuidado. Sí, Sí, la presencia de R5 ha sido hermosa y la forma en la que se refiere a él me parece que no es casual, desde luego que no es casual, pero además es hasta como darles un sopapo a muchas cosas que se han hecho y se estaban haciendo dentro de lo que es el universo de Star Wars, porque la dueña de los androides y de R5 en sí le dice, ya no se puede, ya no se puede encontrar ayuda como la de antes, o sea, ya no, todos
está mal ahora, digamos, no hay cosas tan buenas como antes, ¿no? Sí. Ahí sí, ¿qué dices? Chiqui A ver, Fernández, te lo ¿nos leo. está Chiqui escuchando? Fernández dice, es el mismo Sí, sonido que gracias. hizo Obi-Wan para ahuyentar a los Tusken Riders, Belleza, solo que esta vez fantástico. fue remasterizado. Gracias por el Mm. dato, Chinky. O Chiqui, Beautiful Chiqui Chiqui. Fernández. Gracias, sí, definitivamente hermoso, o sea, es bonito enterarse de eso, pero como te decía, es linda esa referencia que hace el personaje de la dueña, de la administradora del puerto espacial donde llegan, porque le dicen, no, pues ya, es tan difícil encontrar ayuda de la buena, le dice algo así como antes, ¿no? Antes teníamos estos androides como el R5, el R2, ellos que eran buenos, ¿no? No como las Sí. cositas que vemos hoy en día, digamos que no voy a decir cuáles son. Es cierto, pero la verdad, gracias a estos dos productores, Jon Favreau y Dave Filoni, lograron hacer Sí, algo que tres películas con un presupuesto significativo no lograron. Y creo que es el amor por las películas. No digo que JJ Abrams o, ¿cómo se llama? El otro director del episodio Ryan 8, se me Johnson, fue el nombre. Sí, Ryan. Ryan Johnson, no hayan amado la saga. Pero lo malo es que estuvieron, mm, bueno, tuvieron que complacer siempre más a los ejecutivos de Disney que intentar Sí, complacer a los fans. Y en este es caso, lo que lo ocurrió. que casi todo el mundo piensa que ha pasado, ¿no? Mm, Pero ahora la verdad es como que hubieran aprendido de varios errores. Lo primero que nos llegó, bueno, lo primero que nos llegó el año pasado fue El Mandaloriano, primera temporada, que la verdad a Mm. mí me sorprendió. Yo no esperaba nada de esta serie, no esperaba que me gustara tanto, a pesar de que su historia es bastante simple, pero al mismo tiempo es muy entrañable, especialmente el tener que cuidar y proteger a un niño. Las respuestas que respondieron acerca de los mandalorianos, como ¿qué son? ¿Son una raza? ¿Son una religión? No, son un credo, el cual todos pueden pertenecer si obviamente sigues las reglas y un clan te acobija en sus filas. O, por Exactamente. ejemplo, la IG-11, Baby Yoda, muchas cosas que muchas personas como vos hubieran querido ver hace mucho tiempo, cómo se vería en live action, como por ejemplo IG-11. Yo jamás me imaginé que un androide asesino, a pesar de que lo vi en el episodio 5, se viera tan imponente, Tan tan asesino. amenazador, tan... Exactamente. Es bellísimo lo que han hecho con la presencia no solamente de él, sino también de algún cazarrecompensas que es de la misma, de la misma especie que Bosk Mismo también, diseño. que es con el que... Exacto, no, Ah, sí, te sí, hablo de Bosk, cierto. que es con el que pelea en el segundo episodio de la primera temporada. O sea que les ha dado mayor cuerpo a todo lo que ya habíamos visto simplemente de paso, ¿no? Entonces, Sí. definitivamente nos ven, como te dije, no hay nada nuevo. Están usando muchísimas cosas antiguas y muchísimas referencias, pero en forma magistral. Es lo mismo que hizo George Lucas con el episodio 4, lo que te decía de inicio. Porque también, si te das cuenta de algo que es muy interesante, o sea, George Lucas se ha basado en las historias clásicas de príncipes, princesas, magos, caballeros blancos y negros, westerns, y todo eso lo ha mezclado y ha hecho una receta muy interesante que dio resultado óptimo. Ellos también lo Es están haciendo en cierto. este sentido y en el sentido también de que no solamente juntar el western, como te digo, un poco con las historias del Medio Oriente, no solamente en cuestión de sonido, de banda sonora, ni también, y también visualmente, pero mira, el hecho de conseguir diseños anteriores, basarse en personajes, en cosas que ya han sido hechas, lo están haciendo de una forma mucho más pausada, más pensada, más meditada, que lo que Es ha que pasado tienen con el tiempo. episodio 7, 8 y 9, exacto, que Disney estaba presionando que tiene que salir una película al año, que tiene que ser rápido. Entonces yo creo que la presión los ha hecho fallar mucho en ese sentido. Es como decir, se han atufado al hacerlo, lamentablemente, ¿no? Y los Sí. pequeños detalles que están teniendo, lógicamente el hacer una serie de
40 minutos, o sea, un episodio, perdón, de 40 o 35 minutos más o menos, es muy diferente a tratar de llenar toda una película de 2 horas y media, que tú dices, más bien tienes más tiempo para desarrollarla, pero lamentablemente causan tal expectativa que quieres poner de todo y después terminas no poniendo nada en contenido conciso, ¿no? Eso es para lo mucho que dicen Es los del cierto. episodio, los que han hecho el episodio 9. Pobre JJ ha tenido que acabar en lo que ha podido, tratar de llenar todos los cabos que quedaron huecos, ¿no? Y supuestamente existe el rumor de que hay un corte que duraba más de 3 horas, pero que tampoco lo han dejado evolucionar, digamos, o salir al público, porque supuestamente tienen muchísimo material eh, filmado no utilizado, ¿no? Y dentro de estas Mm, ideas y de estos rumores, eso es lo contrariado, digamos, es totalmente contrario la idea de que tienes un montón de material, digamos, como te digo, supuestamente como más de 3 horas que podría ser una película. Han sacado la película de 2 horas y 20 minutos, pero que en el Blu-ray que salió en las versiones de esos, es el único episodio que ha salido al mercado en formato Blu-ray o 4K, lo que fuera, sin que te muestren las escenas no terminadas. Tú ves el episodio sí, uno, 2, es 3, cierto. 4. Bueno, nosotros en todos han salido las escenas editadas, no terminadas, así como para aumentar Satisfacer a los y, y, fans. y fortalecer además algunas cosas que podrían aclarar cosas, que es bonito. Pero en el episodio Mm, 9 ha salido documentales interesantes, qué sé yo, pero ni una sola escena editada. En el libro, en los documentales posteriores y demás, en el material bibliográfico, sí han salido los diseños y todo eso, pero no sabemos si las han filmado. Sabemos que muchas personas no pueden decir muchas cosas por cuestiones contractuales, así que no sabemos si realmente ha habido mayor filmación, mayor material registrado en audiovisual, ¿no? Quizás de aquí a unos sí, es años cambie cierto. todo eso y salga a la luz, pero habrá que ver, ¿no? En el caso del Mandaloriano, pues es un tipo de producción muy diferente al del cine, en el sentido de que son episodios cortos de 1 hora. Y a lo que me voy, de verdad que es muy importante que lo diga, no sé el nombre original de esta serie, pero te digo, el Mandaloriano, cuando he empezado, he visto el primero y segundo capítulo de la primera temporada y lo compruebo con todo esto. No sé si tú recuerdas que hace unos minutos te hablaba de la serie Kung Fu, de una serie Sí, de un vagabundo que, bueno, era estudiante de Kung Fu y todo esto, ¿no? sí, Eh, sí. Unos años después, en los 80, también acá en Bolivia llegó una serie que era, si no me equivoco, de origen. Los samuráis son chinos, ¿verdad? No, son japoneses. No, los samuráis son japoneses. Japoneses, perdón. Los samuráis japoneses. Esta serie me imagino que de verdad era también de origen japonés. El detalle es que las letras no las conozco, no conozco los alfabetos de estos de los países asiáticos, entonces no puedo asegurar, pero llegó con la traducción y el nombre traducido de El Samurái Fugitivo, la historia de un samurái que pierde el respaldo de su clan, o sea, está deambulando de lugar en lugar, adivina con qué, con una Un niño. carriola llevando a su niño, a su hijo, que se llamaba Daigoro, incluso de eso me acuerdo. Y pasa de pueblo en pueblo, de lugar en Wow. lugar, viviendo un montón de aventuras en las que todo, como te diría, lógicamente era un guerrero, un samurái, y lógicamente todas las aventuras eran muy violentas y demás. Incluso no me sorprendería que algún momento la, el huevito, la cúpula en la que lleva al child, el mandaloriano, incluya algún tipo de arma, porque yo recuerdo unos capítulos del Samurái Fugitivo en el que su carriola, su carrito de bebé del niño, que estaba hecho de bambú, ¿no? Muy al estilo japonés, así de tubitos de bambú.
un momento de esos lo cerraba como si fuera un tanque para protegerlo de que no le llegue ninguna flecha, ningún tipo de arma cortante al niño, al bebé. Y en uno de esos episodios, él se tapa con la carriola que estaba cubierta y salen como una especie de dardos también hechos de bambú, como unas flechas que él dispara, o sea, medio que la convirtió la carriola en una especie de ametralladora, te diría, de flechas. O sea que tiene muchísima influencia también de esa serie que creo que muchos no van a ni conocer y los que, bueno, han vivido esa época, no sé si recordarán. Lo malo es que no tengo el título original en japonés, digamos, pero en español, en castellano, se llamaba El Samurái Fugitivo y también como dato les digo, el niño se llamaba Daigoro. De eso sí recuerdo. Lógicamente estaba doblada al español, todo eso, ¿no? Porque en ese tiempo nos llegaba todo ya a la televisión en ese sentido. Me imagino que debe ser una producción de Bueno, principios de los posiblemente tenga 80. razón. Entonces es Ok. muy, sabemos La verdad, ya me has hecho que interesar. en esta época no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo lo que por lo menos escribamos y No, demás tiene un origen, una una inspiración. referencia, una inspiración exacto de algo que has vivido, de algo que has visto, de algo que recuerdas, aunque sea vagamente, ¿no? Entonces, Sí, yo tengo muchos recuerdos de esa serie, como les digo, de cuando yo era niño, pero, eh, pero esa fusión que están logrando, lo están haciendo en forma magistral, como lo ha hecho George en su momento, te decía, uniendo las demás cosas, ¿no? Los orígenes, las influencias que ha sí. tenido inspiracionalmente. Posiblemente tenga razón con que la cuna o el huevo donde se encuentra el niño tenga armas, porque al final quien lo mejoró fue Quill antes de morir. Sí, qué personaje Así más que tal vez bello, ahí, Will. Ese sí, personaje yo creo que ha quedado en el corazón de todo el mundo, ¿no? Un salud por Quill, de verdad. Qué sí, Ugnaught más hermoso. ¿cómo dice en inglés? Houseboken. I had No, spoken. no, sí, uf, Dice, eso sí, ya se volvió como This is the way. sí, es que el trending topic, digamos, ¿no? Porque el I had spoken lo han traducido como ya hablé, Ah, que no ya se he diga más. dicho, Gracias, claro. sí, no se No diga se más, diga más, exacto. exactamente. Y en Mm. inglés es, o sea, yo ya he hablado, sí, ya he dicho lo que tengo que decir, no tengo por qué decir más, ¿no? En otras palabras. Es tajante, pero hermoso, ¿no? Es realmente Es un que ese, personaje que se ha ese hecho amar. personaje, sin mucho desarrollo, se nota la evolución en los diálogos que tiene, en la forma en la que interactúa con los personajes. Él Sí, es su neutral, sabiduría. exacto. Él es neutral, pero no porque quiera hacerlo porque sí, sino porque ya está cansado. Claro, él sabe lo que ha vivido y sabe lo que puede pasar y prefiere vivir su vida tranquilo. Eso es lo que busca, busca la paz. Siempre lo dijo, la paz, la tranquilidad, ya no Pero si necesito puede hacer más. algo bueno con eso, lo hace, como programar Exactamente. a IG-11. Yo no me lo No se esperaba. niega, no se niega a ayudar, ¿no? Es un personaje excesivamente noble, bello y supuestamente, como tú dices, ve su evolución por todo lo que él cuenta y no necesitan ni siquiera el flashback para mostrártelo, ¿no? En el caso Mm. del comisario, en este primer episodio han recurrido al flashback para mostrarte cómo en primer lugar, se volvió comisario después de conseguir la armadura y ser una persona correcta, digamos, ser una persona buena que protege, ¿no? Y además ha demostrado que tenía la palabra y todo eso, ¿no? No como uno de los primeros personajes que se ve en este primer capítulo, que cabalmente es el maleante que manejaba las peleas de los gamorreanos, El, que es el cíclope. Gorgeous. Sí, o es por eso que me has invitado a dar esta primera charla sobre el primer capítulo. No me digas, no, eso es malo, Ariel, no deberías haber hecho eso. ¿Cómo crees, hermano? Yo te invité por el Tranquilo, conocimiento excesivo que tienes de esta increíble saga. Y a pero eso, me ha aquí encantado. hay un, no, Ese aquí hay personaje una también es parte, no sé si interesante. lo, sí, mira, no sé si habrás hablado de una manera más introspectiva sobre los Toscan, pero me gustaría saber si a lo largo de todos estos años ha habido algún tipo de referencia sobre cómo
los Tusken vivían o si se podían comunicar, porque la primera vez que los vi comunicándose con alguien sin que ataquen, sin que disparen, sin nada, fue en la anterior temporada, cuando literalmente Din Djarin habla con ellos con un lenguaje de señas. Y en esta temporada habla con el lenguaje de señas, pero también había conocido el idioma que ellos manejan. Incluso en Exactamente. alguna parte del capítulo dice, yo he estado mucho tiempo acá en Tatooine, el cual Sí, sí se nota que tuvo una relación bastante introspectiva con esta raza. Y yo creí que eso no se podía, que ellos eran unos asesinos que mataban mamás de Anakin Skywalker. claro, O en el sea, episodio 2 se los menciona como monstruos, el tío Owen Lars, que se sí, casa con Shmi y después se queda con Luke junto con Beru. Les dice, no son monstruos viciosos que no piensan, que no tienen ningún tipo de moral ni nada de eso, ¿no? Y eso se demuestra cabalmente en el punto de vista de los humanos y de los pueblerinos versus a los Tusken, ¿no? Que son tribus nómadas. sí, Entonces, habla mucho de que lo que son parece las que tienen honor, rivalidades. Exactamente, por lo menos tienen palabra, digámoslo así, ¿no? sí. Cumplen su palabra, como dice. Y definitivamente, o sea, te cambia un poco la perspectiva, ¿no? De lo que conocíamos de los Tusken y de la forma de que se los ha mostrado en las anteriores películas. Episodio 4 se los ve como realmente como animales que atacan a Luke, que no tienen mucha, en el episodio 4, ¿no? Mucha civilización, digámoslo así. Sí. En el episodio 1 también atacan a los pods, sin razón aparente, en la carrera de pods. Claro que hay una Pues en teoría este caso ahora chistosa. ya sé por qué, porque seguramente, bueno, dijeron de que estaban acampando en esa curva, pero tal vez Ujú. la carrera de vainas pasó por Sí, territorio que les pertenecía. claro, que son sus territorios, es interesante, ¿no? Son cosas muy humanas, ¿no? De la Quisiera ir a territorialidad, Tatooine. realmente. Es muy, muy complicado Sí, ese planeta. Y en el episodio 2 ya se asegura, digamos, se cimienta mucho más esa idea de que son odiados por todo el mundo, pero al mismo tiempo ya se ve una aldea, se ve a sus, digamos, los la niños, especie que tiene niños, mujeres, que crían sus perros, versiones de perros que tienen cierta sociedad ya conformada, ¿no? Entonces ya no son tan aleatoriamente, salvajes. digamos, salvajes, ¿no? Mm, Exactamente. es cierto. Así es. Bueno, Ariel, Pero los perdón, que, mira, estoy viendo mis niveles de batería y demás ya se están por acabar. ok, ok. Además de Entonces, datos, mil disculpas. no, descuida, ya habíamos quedado en esto también. Más bien, una última cosa, los únicos que no cambiaron y siguen teniendo la misma perspectiva son los Jaguars. Con eso terminamos nuestro podcast. Más bien, Los muchas Jaguars gracias por son acompañarnos y esta serán noche. Sí, exacto. Javi, de los muchas gracias por vientos. acompañarnos esta noche. La verdad, fue un podcast increíble poder hablar sobre todas estas referencias, el que puedas compartirnos siempre el conocimiento que tienes de esta increíble saga, la forma en la que lo cuentas, del cual se nota que es algo que amas mucho. Y me encanta que lo puedas compartir con todos nosotros. ¿Algo que quisieras decir a nuestros espectadores? Bueno, básicamente se están quedando muchas frases dentro de lo que es la cultura Star Warsesca, de todos los que amamos esta historia que cada vez no cesa de crecer, inicialmente creada por el maestro George Lucas. Entonces, básicamente les diría, el camino es así. También les diría, porque soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo, así que la fuerza los acompañe y I had spoken. Bien dicho. Bueno, Muchas espero gracias. tenerte otra vez en el podcast para que podamos hablar cuando termine toda esta segunda temporada. Así que muchas gracias por acompañarnos, Javi, y espero que tengas una gran noche. El agradecido soy yo. Un abrazo enorme a todos, de veras, cuídense muchísimo. Ariel, estamos en contacto y a tu servicio cuando sea necesario. Muchas Adiós. gracias. Hasta pronto. Bueno, fue Javier de Suárez
de nuevo en nuestro podcast, ya después de bastante tiempito, pero por eso lo invité. La verdad, él era la persona perfecta con la que podíamos tener no me sale la palabra, intervención sobre el primer capítulo de esta segunda temporada, que a muchos nos ha sorprendido. Eso me incluye, seguramente muchas personas que nos han escuchado, que nos están escuchando, que nos van a escuchar, pasaron por algo similar. Así que la verdad fue bastante interesante. Las referencias, los guiños, las locaciones, la forma en la que produjeron esta nueva temporada. ¿Quién sabe qué nos espera? Y eso que solo es el primer capítulo de esta segunda temporada. Y ojo, de duración de más de 50 minutos. Así que eso, esperamos no haberles arruinado la serie por los spoilers, lo advertimos desde el principio. Así que eso, más bien adelantarles, el lunes a las 10:30 de la noche tendré un nuevo especial juntamente con JC Saba, con quien hablaremos acerca del Día de los Muertos y Todos Santos acá en Bolivia. Es un especial que no pueden perderse, ¿no? Especialmente el tema del que vamos a hablar. Yo personalmente no tenía mucho conocimiento de esto. Sí lo he celebrado, sí lo he practicado, especialmente cuando era niño, pero de una manera no tan introspectiva, no sabiendo su historia o el por qué se hace. Así que este lunes responderemos esas preguntas. Más bien, muchas gracias por acompañarnos a todos. Como ya saben, mi nombre es Ariel Arancibia y espero verlos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que tengan una gran